Buenas noches. Bueno, ustedes han escuchado esa frase que después de la tormenta viene la calma, ¿cierto? Bueno, pues realmente sí es así. Después de esa guerra espiritual tan dura que tuvimos con esa bruja, que fue difícil, difícil y fue, no se lo deseo a nadie, tan dura que el pastor nos dijo que pocas personas, muy pocos salen de eso realmente porque no toda persona tiene la suficiente fuerza y la fe que se necesita para salir de eso. Pocas personas, todas las mayorías se mueren o no salen de ahí y nosotros sí, gracias a Dios, salimos victoriosos. Bueno, durante toda esa guerra que pasó con mi prima, pues yo empecé a leer la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Yo le prometí a mi Dios leer los salmos todas las noches para que pues liberara a mi prima, ¿cierto? Y empecé así, todas las noches yo le prometí a mi Dios y como era una promesa que yo le había hecho a él, pues yo leía 6, 7, 8 salmos diarios. Y ahí empecé como a concentrarme en los salmos, o sea, yo no leía por leer, yo lo leía pues y le prestaba atención a la letra. Y yo veía que me encantaba y todas las letras de los salmos eran tan hermosas que yo me quedaba sorprendida. Y yo decía, uy, pero los salmos sí son espectaculares y mi mamá me ha dicho a mí desde pequeña que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y pues al leer los salmos, pues yo me quedaba sorprendida porque yo decía, no, pues si la Biblia todo lo que dice es verdad y todo lo que dice los salmos, pues son promesas que Dios hizo para nosotros y en los salmos se hablaba mucho de que pues en cuestiones de demonios, más que todo se habla de eso, de liberación de demonios, toda esa cuestión así, ¿no? Entonces yo me enamoraba mucho leyendo los salmos y todas las noches empecé y me fui enamorando, ¿no? De esa manera, le cogí un amor a la Biblia porque pues yo leía los salmos y yo veía que pues veíamos la victoria en mi prima y todo lo que decía los salmos pues eso lo veía reflejado en mi prima, entonces sí era cierto, ¿no? Que Dios pues sí cumple con sus promesas. De ahí pues yo decidí empezar a leer la Biblia, Génesis, empecé con Génesis, empecé a leer, a leer, a leer, y ahí yo empecé a cogerle un amor impresionante a la Biblia que ustedes no se imaginan. Eh, a medida de que yo iba leyendo la Biblia, pues obviamente pasaban cosas peores, ¿no? De mi prima y todo, pero pues yo no paraba, ¿no? Porque esa es la idea, no perder la fe. De tanta oración que hacíamos, ya el pastor nos decía, necesitamos una casa para seguir orando porque esta guerra no la vamos a perder. Y sí, buscábamos la casa de un tío mío, bueno, yo buscaba cualquier casa menos la mía, porque realmente yo me hacía como la ciega, la sorda y la muda cuando decían que en cuál casa hacíamos la oración. Yo ignoraba el tema porque realmente a mí me daba pena, ¿sí? Y yo no me imaginaba hacer oraciones en mi casa. Yo como que evadía el tema y yo decía, no, el tío mío dijo que en la casa de él, yo era, o sea, yo hacía todo lo posible para que la oración se hiciera en otras casas, menos en la mía, porque realmente yo sentía vergüenza. Pasamos así, empezamos a hacer oraciones todos los sábados y empezaba a gustarme porque pues veíamos milagros, ¿sí? De parte de Dios y empezamos y eso era algo que teníamos que hacer, oración y oración. Entonces, para que sepan ustedes que las guerras espirituales y alguien está pasando por algo de brujería, no es fácil. No vayan a creer que con una simple oración de un día ya quedó liberada. No, no. Esto es difícil y esto no hay que parar. Y como decía el pastor, si la bruja no se cansa en hacer esos trabajos, puede montar 3 trabajos 3 veces al día, todos los días, ¿por qué nosotros nos vamos a cansar en orar? Y eso me quedó tan grabado y yo dije, sí, tiene toda la razón el pastor. Nosotros debemos orar, no necesariamente para que se libere mi prima. Así se libere mi prima, hay que orar hasta el día en que tengamos vida en esta tierra. La oración es para siempre. Y yo empecé a cogerle un amor tanto así, que yo empecé a ver a mi familia, yo empecé a hablar de Dios a toda mi familia empezó a ver pues la victoria en mi prima y pues se quedaban sorprendidos. Ya yo empezaba a invitar a toda mi familia y ya la mayoría de mi familia ya íbamos a la casa de mi tío, la casa de mi tío se llenaba, empezábamos a alabar, eso era algo muy hermoso, cantarle alabanzas a Dios, pero aún así al principio yo sentía como pena un poquito, ¿no? Yo decía, cuando empezamos a orar y a cantar duro y el pastor a orar y todo, yo pensaba como en el vecino, ¿no? En el qué dirá, en qué, o sea, qué matazón, qué no sé cómo, sí, yo pensaba esas cositas.
pero realmente yo no entendía realmente que eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que alabarle a Dios con alegría, con amor, ¿sí? Uno tiene que, sí, que demostrar que o sea, toda la gloria tiene que ser para Dios. Y así empezamos, ¿no? Y cuando vi fue toda mi familia llegando, eso me gustaba y me gustaba cuando ya de un momento a otro yo caí en cuenta y yo dije, Señor, ¿por qué me tiene que dar pena? Si tantos milagros que has hecho en mi familia, liberaste a mi prima, escuchaste mis oraciones, mis súplicas y las de toda mi familia, ¿por qué me tiene que dar pena alabarte? Decía yo. Y desde ahí no, yo dije, no, Dios es primero, le voy a dar mi lugar a Dios. Y desde ahí yo dije, mi casa está disponible para todas las oraciones posibles. Y de ahí, gracias a mi Dios, fue lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado fue abrir las puertas de mi casa. Gracias a lo de mi prima Lilibet, gracias a lo que vivimos, todos los domingos ya es una costumbre hacer oración en mi casa a las 6 de la tarde. Y realmente esto es algo asombroso y me llena de felicidad, me encanta. Y yo los quiero invitar a ustedes que por favor lean la Biblia, empiecen con los salmos toda la noche, cójanle un amor y verán la gloria. Y su casa van a ver lluvia de bendiciones. Hasta la próxima.